tardes para todos, ¿cómo les va? Uno de los temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy. Ya lo habíamos tratado antes, no sé si recuerdan, cuando incluso habíamos tenido una telefónica, no sé si contigo, con quien nos acompaña in situ en este momento también, que es la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto. Porque en realidad lo que vamos a estar hablando o insistiendo es en las dificultades que algunos departamentos de frontera están pasando en este momento, que viene de una cuestión bastante histórica, pero que obviamente que con la pandemia se agudizó y bastante. Bienvenidos. Vera Facchini, entonces, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, y Juan Martín de la Corte, integrante del Centro Comercial e Industrial de Paysandú. ¿Cómo están los dos? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, la primera pregunta es bueno, para arrancar, ¿no? Si no me equivoqué en la introducción, no es nuevo el tema de la diferencia cambiaria, de la diferencia de precios, de que es casi hasta un programa tradicional para los uruguayos agarrar el auto o el ómnibus y cruzar, comprar más barato y volver, ¿no? Fue históricamente así. Históricamente es así. Esta es una realidad que está muy instalada, además, en el diario vivir de todos los uruguayos, de la búsqueda de precio más barato. Exacto. Lo que nosotros estamos tratando de instalar también como gremiales comerciales, y tanto Paysandú como Artigas, Salto y Bella Unión, todos los que tenemos frontera y estamos trabajando en conjunto, es el efecto que esto tiene. Pero el efecto que no solo que tiene en la actividad comercial, sino el efecto que tiene a nivel de empleo, a nivel de desarrollo de las ciudades. Porque si empezamos a ver el efecto cuando miramos cómo se han comportado las ciudades de frontera a lo largo del tiempo, de un problema que es histórico, entonces veamos cuál ha sido el comportamiento histórico de la ciudad de frontera. Cuando las empezamos a mirar, vemos que todos estos departamentos están oscuros, están con altos niveles de desempleo, con alto porcentaje de informalidad y con una ciudad poco desarrollada que se termina volviendo muy poco atractiva. Entonces, un efecto que tiene la conducta, que a veces pensamos, mi conducta, ¿qué me va a afectar gastar 2.000 pesos, 5.000 pesos o X monto en la frontera? Tiene un efecto muy a largo plazo y en el conjunto de la comunidad que es muy desfavorable para todos los departamentos que nos nuclean. Claro, ahora supongo yo que el hecho de que un uruguayo quiera gastar 5.000 pesos menos es solo una arista del problema, ¿no? Porque también está la realidad de los costos altos en nuestro país, porque también está la coyuntura, que esto lo he profundizado, y porque de alguna manera, por algo ningún gobierno realmente se ha dedicado a plantear una solución de fondo a esta situación, porque en eso de poder contemplar también el bolsillo de los uruguayos, el 0 kilo, vieron cómo es, ¿no? Entonces, y más en un contexto de pandemia, o sea que por un lado se entiende perfecto que este contexto de pandemia haya cerrado comercios, almacenes, haya perjudicado realmente el movimiento comercial y económico de la zona, pero por otro lado también se entiende que es cuando las autoridades menos tienen que cerrar la frontera para que el uruguayo finalmente no pueda ni comprar en su departamento y pasar hambre. Entonces, ¿cómo encontrar esos equilibrios? Bueno, sin duda es complejo la búsqueda de equilibrio. El asunto es complejo. Lo cierto, en referencia a lo que mencionabas de la pandemia, es que la pandemia con ese bloqueo de fronteras... Mientras duró, sí. Mientras duró. Claro, fue un momento de oro. Para nosotros nos mostró el potencial que tiene el mercado local en cada uno de nuestros departamentos, entre otras cosas como generador de empleo y de desarrollo regional. No, claro. Gracias a esos 2 años que tienen un montón de aspectos negativos y que en todo el país hemos padecido, nosotros pudimos hacer en una especie de laboratorio algunas mediciones que nos muestran que nuestros departamentos están para mucho más si logramos políticas de Estado que nos entiendan y nos dimensionen con las particularidades que tiene nuestra región. ¿Y es solo políticas de Estado? ¿Qué hay de los privados? Porque los importadores, que son los que de alguna manera marcan los precios allí y en todas partes, tienen su margen de ganancia. Es decir, no es solo una cuestión de políticas de Estado, ¿o sí? Sin dudas que hay mucho para trabajar y analizar en toda la cadena de valor cuál es la responsabilidad de cada uno y en qué puede también incidir cada uno para que las ciudades no se caigan en una situación hoy de alarma brutal, en una actividad comercial que está
muy complicada, pero que en realidad, como tú decías al inicio, es un problema estructural, que no es de coyuntura. Porque cuando miramos los datos de la Universidad Católica y los índices de precios, cada 10 años, únicamente 2 años le es favorable a Uruguay la diferencia cambiaria. Entonces, es un problema estructural en el que hay que encontrarle soluciones estructurales. Hoy, es verdad, aún no se han encontrado soluciones para atacar este problema. Sí, lo que hay hoy son 3 proyectos de ley presentados en el Parlamento. Hay otras iniciativas también que hay que empezar a mirarlas y visualizarlas como alternativas. Y bueno, y dejar de mirar si se hizo o no se hizo. Y bueno, hagámoslo de aquí en más. De hecho, entre las primeras conclusiones del estudio del CED, que de hecho es muy interesante, la política pública no logró abordar exitosamente esta problemática tan vieja y tan reciclada en estos tiempos, si se quiere, ¿no? Pero en definitiva, cuando se dice entender las causas del fenómeno para poder generar estrategias, me gustaría saber en esa comprensión o en ese diagnóstico, ¿qué opinan los panelistas, si les parece? Fernanda Marguerite, ¿qué pensás? Qué tema, ¿no? Porque ni ellos mismos tienen, que yo sepa, tienen soluciones puntuales, ¿no? Pueden tener ideas de cómo se podría manejar, pero es muy difícil. Además es un tema histórico y además hay que vivir en la frontera también muchas veces para darse cuenta de la dimensión del tema, porque estamos hablando de la parte formal de repente, pero hay toda una parte informal que muchas veces involucra a comerciantes también, que se benefician vendiendo de un lado, del otro, que traen mercadería, que no traen. De hecho hay un bagalloping que vende mercadería argentina en Salto legalizado, ¿no? La verdad que yo no sé, no tengo respuesta porque las políticas serían políticas diferenciales, pero hay que ver qué pasó cuando estuvieron los puentes cortados, por ejemplo, ¿no? Por UPM, por Botnia, lo que era Botnia en su momento. Hay que ver ahora el resultado o el impacto que tuvieron por la pandemia y la no circulación. Pero también hay un impacto, como dicen todos, en la propia población, que puede acceder a precios menores, que eventualmente tenga un beneficio y no quedar rehén de repente de un comercio local. Entonces, la verdad que yo no tengo una solución para el tema, no conozco una solución para el tema, más que algunas políticas diferenciales que estimulen el empleo, la generación de empleo, porque es lo que hay que cuidar acá. Básicamente lo que hay que cuidar son los puestos de trabajo, ¿no? Creo que Salto es el Maya Oro, digamos. Es el 13 y pico % de desocupación. Sí. Pero sinceramente yo no tengo más que escucharlos y ver ustedes que están todo el día en el tema, que describan la problemática y que traten de aportar soluciones a quien tienen que tomarlas, porque sinceramente yo me parece que es un tema que hay que esperar que Argentina se fortalezca para volver a la situación anterior, que era mala, pero de hecho venía sobreviviendo. Es que así con diferencias de 350% prácticamente no hay solución, porque vos no podés prohibirle a la gente que vaya a comprar del otro lado, no podés. O sea, políticas de estímulo de empleo es lo único que se me ocurre para tratar de mantener los puestos de trabajo, para favorecer a la gente, ni siquiera para favorecer al comerciante, para favorecer a la gente y su puesto de laburo, porque el comerciante, cuando es al revés, también se favorece y encuentra formas. El comerciante de frontera se mueve, ya sabe. Por eso digo que hay que vivir ahí, conocer la realidad, cosa que a nosotros nos cuesta mucho desde acá. Bueno, por eso están ellos, no para podernos aportar. Bueno, por eso, pero es esa realidad que ellos conocen y que obtienen y saben ventajas y desventajas. Hoy hay una coyuntura muy particular, entonces para atender la coyuntura, medida de coyuntura, nada más. Entiendo que el planteo puntual en este caso claramente es intentar equiparar lo que se está haciendo, no ir a lo permanente. Aunque si bien, como se mencionaba, si esperamos a que Argentina se estabilice, y esto va a ser algo cíclico si no nos enfocamos en algo de fondo. Siempre fue. Ni que hablar que siempre fue, y las políticas de fronteras hace mucho tiempo que se vienen escuchando. El senador Botana incansablemente ha peleado por políticas de frontera, en este caso vamos a la otra punta del país, pero me parece totalmente lógico lo que plantean. Es algo de sentido común y está en el territorio para darse cuenta que es como lo plantean.
Los proyectos de ley que están hoy en el Parlamento, ¿qué opinión les merecen? Y si por ese camino se podría ir apaleando un poco, más allá de la situación puntual, que entiendo que es una emergencia, si a largo plazo puede ser el camino que ustedes están planteando como alguna de las soluciones posibles. Voy, dale. Bueno, no, respecto de la pregunta de los proyectos, sin duda que son posibilidades. Hay que validarlas, requieren un estudio técnico. A nosotros nos pasa que conocemos la realidad, tal cual lo comentaban ustedes. La realidad tampoco es idéntica, aunque el problema sea el mismo, tampoco es idéntica, depende del contacto que hay con el país vecino. Claro. No es lo mismo vivir con un puente enfrente que cruzar una calle, no es lo mismo tener una infraestructura montada dentro de tu ciudad que ir a consumirlo en el país vecino. Todo es distinto y de quién es el vecino. Exactamente. Y hay que diseñar, creemos nosotros hoy, en el territorio, entendiéndolo y dimensionándolo. En cuanto a los proyectos que hay presentados, todos merecen estudio y sin duda que tienen que ser validados por el Ministerio de Economía. Nosotros venimos con ese trabajo. Las mediciones que hemos hecho en estos últimos 2 años con fronteras cerradas dicen que crecimos en empleo formal un 20%. Es inédito eso. Crecimos un 20% en pandemia, con buena parte de los sectores apagados, como en el resto del país. Entonces entendemos que las medidas y las soluciones seguramente no haya una mágica, pero sí hay formas de incentivar y de fortalecer las empresas para que se sostengan en el tiempo y para que puedan apostar a futuro. Es seguro que hay rubros, por ejemplo, los que compiten directamente con lo que pasa enfrente, el supermercado, por ejemplo, o la farmacia. Vacíos. Leía que están desabastecidos. O sea que además eso es un círculo vicioso porque obliga a su vez al uruguayo que tenga que ir a otro lado a comprar. Sí, y además el consumidor se disocia del trabajador, claro, porque él quiere consumir a precios argentinos, pero quiere ganar un sueldo de valores uruguayos. Pero su fuente de trabajo es la que está en juego. Es muy difícil convencer al consumidor y que no caiga en esa tentación. ¿A quién vas a convencer? Es imposible. De que gana en pesos uruguayos y si tiene la posibilidad, siempre que no sea ilícito, de consumir porque no te da. Es imposible. Acá no te da. Y cuando queda sin trabajo, más necesita cruzar. Obvio. Y ahí no tiene ni siquiera el ingreso para poder hacerlo porque perdió la fuente laboral. Entonces es muy complejo. El estado de situación de Salto, que no es muy distinta al resto del litoral, Salto hoy está liderando los índices de desempleo, tiene un 13,8 de desempleo, cuando la media nacional es de un 7,1, tiene altísimos porcentajes de informalidad, tiene además un alto porcentaje de personas... De pobreza. De pobreza y de personas que están en el mercado de trabajo, pero lo hacen de manera informal. Entonces, ese es el estado de situación de Salto como está hoy. Si le sumamos el efecto de diferencia cambiaria, si le sumamos la pérdida de todo lo que tiene que ver conquistado en pandemia con los puestos de trabajo, que es muy correlativo con Paysandú, se conquistó un 20% de personas que entraron al mercado de trabajo, la situación se complica en Obviamente serio. Sí, lógico. Obviamente que ese 20% de aumento, ¿en qué rubros estamos hablando? Eso es en industria y comercio, en todos los Siempre rubros de industria y comercio específicamente. Los almacenes y supermercados no tienen registros de aumentos de ventas como estos. No sabían. Las farmacias... Habían productos que no lo tenían incorporado en góndola. La perfumería no existía prácticamente en nuestros departamentos. Claro. Es un producto que no valía la pena tenerlo. Y después hay otras alternativas. Una son los 3 proyectos de ley que están presentados y creo que históricamente tenemos el problema sobre la mesa. Está visibilizado, estamos hablando sobre cuál es la situación del litoral, ¿no? Hay 3 proyectos de ley presentados, están todos los partidos políticos en tema con esto, están los programas de gobierno, están los programas de gobierno de todos los partidos políticos. Entonces, es decir, es un problema que todos lo conocemos y hay que encontrar una solución para una urgencia que ya está instalada. No sabemos cuál es el piso de esta caída, cuál es el fondo de esta situación de la actividad comercial en los distintos departamentos. Sí sabemos que tenemos 3 proyectos de ley con distintas soluciones que podamos discutir o no cuál es la efectiva, pero sí tiene que discutirse en el Parlamento, que es en el lugar donde realmente es el espacio de discusión. ¿Y no llegó ahí? Está en el Parlamento los tres proyectos de ley presentados, tiene que entrar al plenario en ese espacio de discusión. En paralelo, existen otras alternativas que pueden ser de fácil aplicación. Bien. Y en esto es lo que hemos estado conversando también y en estos días ha estado un poco en tapa con el senador Coutinho, que habló del proyecto
de empezar a ver soluciones tecnológicas, que es un poco lo que veníamos conversando con los distintos centros comerciales. ¿Por qué no hacer a través de una aplicación o de una solución tecnológica una alternativa en donde se combina un esfuerzo público-privado? Y acá también está, que hoy comentaba el panelista, es ¿qué hacen las empresas? Bueno, combinemos un esfuerzo público-privado en donde el Estado ponga un poco, las empresas también aporten su solución, el Estado de repente con una reducción de puntos de IVA y los importadores aportando su grano de arena, teniendo descuentos específicos, los distribuidores, el comercio final. Sería una medida para todos en general, porque ahí, una vez más, ¿no? Los recursos son finitos y están quienes realmente necesitan de esa mano y están los que realmente no lo necesitan. Esto sería como ordenar un poco lo que hoy ya pasa, ¿no? Es decir, bueno, ordenemos un poco. Los privados, ¿qué están haciendo hoy los privados para no enviar al seguro paro en forma masiva? Están tratando de bajar costos, ajustar los cinturones, hacer descuentos al borde de no tener margen de utilidad. Pero eso es momentáneo y se puede hacer por un plazo concreto. Entonces, ordenemos un poco todos los distintos mecanismos. Intentemos realmente públicos y privados sentarnos a pensar cuál puede ser una solución y bajemos el costo del precio al consumidor final. Acá nos está pidiendo un subsidio para las empresas, nos está pidiendo que se las atienda en base a ayúdennos mientras paliamos esta situación. Permitan a las empresas en frontera ser competitivas. Y en esto de ser competitivas es aplicar políticas de incentivo de ventas, de reducción de costos y que el consumidor final sea realmente el que elija comprar en nuestras ciudades. Pero ¿qué diferencia va a hacer en una coyuntura como esta? Dos pesos más, 2 pesos menos, de una reducción de IVA cuando cuando el producto igual está a 300% más barato que en Argentina. ¿Lo podemos hablar a la vuelta? Ya venimos. Pausa y ya venimos.